No vengo a asustarte, simplemente vengo a compartir mis conocimientos contigo. Soy una madre como tú y me preocupa qué van a comer mis hijos al día de mañana, porque visto lo visto las cosas no van bien por el mundo. Así que mejor prevenir que curar. Pero si todo se queda simplemente en un susto, estas conservas es un tesoro en tu despensa. Para esos días cuando no te apetece cocinar o simplemente no tienes tiempo, en un abrir y cerrar del bote tienes una comida o cena lista en segundos. Hoy te enseño cómo preparar estas conservas de pollo al horno que vienen bien para cualquier ocasión. Para eso necesitamos pollo. Yo tengo 3 kilos de muslos y 2 kilos de contramuslos, verduritas, especias y vinagre. Todos los ingredientes te los dejo en la descripción. También utilizamos estos espinazos para hacer un caldo de pollo. Luego te explico para qué. Primero repasamos todos los muslos para quitar plumas, restos o alguna piel amarilla fea, uno por uno, bien limpios. No queremos encontrar nada raro luego en la conserva. Mientras limpio bien estos muslos, quiero contarte por qué sé tanto de esto. Vengo de una tierra donde las conservas no es un hobby, son una forma de vida. En Rusia la tierra solo nos regala sus frutos una vez al año, en agosto o septiembre. Ahí aprendemos desde niñas que para disfrutar del sabor el resto del año hay que saber conservar. Mi país es inmenso y hay pueblos muy alejados, que cuando el invierno lo cubre todo de nieve, quedan aislados durante meses. Ahí no hay una tienda a la vuelta de la esquina. Las conservas son los que permiten a las familias sobrevivir a los inviernos más duros. Esta sabiduría ancestral de prevenir para no lamentar es la que hoy traigo a mi cocina. Ahora los lavamos bien, enjuagando 2 o 3 veces hasta que el agua salga limpia. Luego añadimos un buen chorro de vinagre y un buen puñado de sal. Removemos todo muy bien. Añadimos agua hasta cubrirlo y lo dejamos unos 20 minutos para curarse. Así eliminamos todas las impurezas de la carne. La sal y el vinagre crean un entorno donde las bacterias no pueden sobrevivir. Lo mismo hacemos con los contramuslos. Y la piel la guardamos, que luego te explico por qué es importante. Mientras tanto, vamos con la verdura. Limpiamos cebolla y ajo. Ajo dejamos enteros. Y cortamos la zanahoria en trozos gorditos. Como la conserva va a estar cociéndose 3 horas, no queremos que la verdura desaparezca. Por eso la dejamos en trozos grandes. Ahora al pollo curado le quitamos el agua sobrante, pero no lo lavamos. Pasamos los contramuslos a este recipiente para juntarlo todo y añadir las especias. La piel de momento la dejamos aparte. Yo le voy a añadir mis especias preferidas: romero, orégano, jengibre y albahaca. Tú puedes añadir las tuyas. Todas las especies también ayudan a conservar. Añadimos un buen puñado de sal. No hay cantidades exactas, pero tiene que quedar un poco más salado de lo habitual. La sal es su principal conservante. Removemos todo muy bien. Y ahora los botes tienen que estar muy bien, pero muy bien limpios y lavados previamente. Las tapas deben estar perfectas. Yo las reutilizo una vez, pero sin bolladuras ni desperfectos. Las ponemos en una cazuela y cubrimos de agua y hervimos 15 minutos para esterilizar. Aquí donde fallan mucha gente y por eso se les estropean las conservas.
Seguimos. En el fondo de cada bote añadimos una hoja de laurel y 3 o 4 granos de pimienta negra, según como te guste. También puedes añadir una guindilla si te gusta picante. En el fondo colocamos un poco de cebolla. La repartimos entre las botes para dar más sabor al pollo. Ahora colocamos el pollo bien apretado, pero sin llegar hasta el borde. Tiene que quedar como 3 centímetros por debajo de la tapa. Entre los huecos de la carne añadimos zanahoria y ajo. Mira qué bien apretadito queda. Esto lo hacemos con toda la carne y todos los botes. En el último bote te enseño cuánto entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muslos y 2 contramuslos. También con su zanahoria y su ajo. Ahora un paso importante, añadimos la piel por arriba. Nos dará grasa y colágeno. La grasa crea una capa protectora y evita la oxidación. El colágeno aporta sabor y firmeza al caldo. Un detalle clave, no ponemos las tapas todavía. Van a estar 3 horas en el horno y el calor directo puede dañar su recubrimiento. Usamos papel de aluminio para que el pollo se confite en su propio jugo sin evaporarse. Cortamos trocitos de papel de aluminio para cada bote. Los tapamos y hacemos unos pequeños agujeros con un palito. Coloco la bandeja, pongo papel vegetal y hago una cama de sal. La sal distribuye el calor suavemente, evita que el fuego golpee directamente el cristal y que los botes estallen. Si burbujea y suelta jugo, la sal lo absorbe y mantiene el horno limpio. Además, la sal retiene el calor mucho mejor que el aire. Coloco los botes en la bandeja. Y tengo otro bote con lo que ha sobrado el de carne. Este lo abriremos luego para probar. Metemos los botes en el horno frío a 200 grados durante 1 hora sin tocarlos. Mientras tanto, ponemos a cocer los espinazos para hacer un buen caldo. Añadimos agua caliente para ahorrar el tiempo. Añadimos unas hojitas de laurel. Aquí también ya tengo preparado las tapas para esterilizarse. También añado unos ajitos en el caldo y cuando empiece a hervir quitamos la espuma. Añado una cucharadita de sal. Ya ha pasado 1 hora y el pollo ha soltado su jugo. Va perfecto.
Bajamos la temperatura a 160 grados y lo dejamos 1 hora más. El tiempo aquí es tu mejor aliado. Cuando ya han pasado 2 horas, comprobamos. Y añadimos el caldo caliente para cubrir bien la carne. Es importante que tanto el caldo como el pollo estén calientes, así evitamos cambios bruscos y que los botes se rompan. Tapamos otra vez y lo dejamos 1 hora más. Ya han pasado 3 horas. El pollo está cocinado y esterilizado. Sacamos los botes, pero ojo, no apagamos el horno todavía. Luego te explico por qué. Aquí tengo las tapas hirviendo desde hace 15 minutos. Mojamos un papel con vinagre y repasamos los bordes de los botes para que no haya nada entre la tapa y el cristal. Había dejado un poco de caldo hirviendo, así que lo reparto entre los botes hasta cubrir la carne, dejando unos 2 centímetros de vacío por arriba. Ahora los tapamos. Uso un utensilio con imán para sacar las tapas sin quemarte. Lo puedes comprar en las tiendas online. Cerramos botes uno por uno, lo más fuerte posible, ayudándonos con un paño. Ahora que están bien cerrados, los volvemos a colocar en la bandeja. Los tapamos con paños y los metemos en el horno. Ahora sí, lo podemos apagar. Los dejamos ahí 2 o 3 horas más, terminando de esterilizarse. Así pueden durar hasta 1 año en conserva sin necesidad de nevera. Si te preocupa el tema de botulismo, hay un truco muy sencillo. Cuando abras el bote, caliéntalo hasta unos 90 grados durante 5 minutos. Con eso cualquier posible espora se elimina. Aún así, es muy poco probable que haya algún problema, con todas las precauciones que hemos tomado. Pero para quedarte totalmente tranquilo, te recomiendo hervir la conserva unos 5 minutos antes de consumirla. Luego, cuando estén templados, los ponemos en el frigorífico para que se enfríen completamente. Esto ayuda a crear un vacío perfecto. La grasa forma una capa protectora y el cambio de temperatura hace que la tapa se selle con fuerza. Y aquí están los botes listos para etiquetar y guardar en el sitio más fresco de tu casa y oscuro. Mira cómo se ven estos muslos, enteros, bien hechos, y ese caldo, transparente y gelatinoso, lleno de sabor. Para comprobar si están bien cerrados, presiona la tapa. Si está hacia abajo y no hace clic, está perfecta. Si hace sonido como esta, está mal cerrada. Esta la abrimos y utilizamos para comer. Huele genial. Mira cómo se ve la carne, como recién hecha. Lo suyo es calentar un poco el bote, pero quiero enseñarte el caldo gelatinoso.
Mira esto, está buenísimo, es puro sabor. Y aquí están todos los muslos enteritos. Tienes un plato listo para una comida bien elaborada. Puedes acompañarlo con macarrones, patatas fritas o como yo con arroz. A mis hijos les encanta. Unas cucharadas de arroz. Un muslito. Un poco de caldo y un trocito de zanahoria. Perfecto. Cuando tienes esto en casa, sabes que no dependes de nada. No se trata de tener miedo, se trata de estar preparado. Guarda esta receta, te puede hacer falta. Si te gusta tener siempre comida lista en casa y cuidar de los tuyos, suscríbete. Aquí comparto lo que de verdad funciona. Y si quieres saber cómo hacer una salsa boloñesa en conserva, que puedes utilizar en cualquier momento simplemente calentando, tengo una buena receta para ti en la descripción del vídeo. ¡Hasta la próxima!